Bueno, y hoy tenemos nuestra columna de seguridad vial presencial. Estamos muy felices de recibirte. El profesor Arturo Borges, director de ISEB, está presente hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Gracias. ¿Qué tal, Lore? Un gusto. Hacía días que un gusto que para no mí. estábamos acá compartiendo presencialmente la información. Qué gusto. Y es otra cosa. Evidentemente sin que duda, sí. sin duda. Sobre todo inclusive en esta etapa, para el docente a veces dar las clases inclusive a distancia es un tema de estrés y bueno, a veces lo presencial, la gestualidad y ayuda mucho. ¿Cómo no? Profe, hoy nos propone hablar de estrategias para evitar choques en las esquinas. ¿Son las esquinas el punto más peligroso en las ciudades? Dentro de la zona urbana, sí. Nosotros asistimos todas las semanas a verdaderas tragedias y cuando uno llega al lugar para hacer una información sobre el escenario y estudiar lo que ocurrió, a veces nos preguntamos, sobre todo sucede en las calles, en las vías paralelas a las avenidas, donde aquellos que hacen habitualmente un recorrido, si quizás por hábito o por costumbre, toman una vía que tiene sentido preferencial de circulación y piensan que desde origen a destino la vía es totalmente libre. Pero hay un lugar, como está mostrando la pantalla, que es el lugar de riesgo exponencial y brutal, donde tenemos acá la mayor parte, sobre todo, por ejemplo, en el caso de la moto, del birrodado, de la bicicleta. Estas esquinas son realmente una situación de conflicto y de peligro. Y lo que está mostrando la imagen es desde dónde empieza la zona de peligro. Y es muchísimo antes de llegar a una intersección. Ahí sí tenemos las flechas, en un trabajo de Álvaro Francomano, que explica si en ese sentido vamos, bueno, 20 o 30 metros antes ya hay que tener una actitud positiva para poder resolver una situación que realmente a veces nos lleva a este tipo de situaciones de en siniestro. esa esquina, si yo vengo circulando en dirección de la flecha, obviamente tengo que ir disminuyendo la velocidad conforme me voy acercando en el metraje que usted mencionaba. Exactamente. Y eso no es solamente una dosis de prudencia, sino que además normativamente es una obligación. Entonces, en las imágenes siguientes vamos a ver algunas situaciones que se dan. ¿Qué es lo que debe entender primero el conductor? Que ese lugar, yo dependo también de la conducta de otros. Claro. Primer elemento. Segundo, es el lugar donde tenemos una visibilidad totalmente reducida por el efecto de la construcción. ¿No es cierto? Y de los autos estacionados, a veces hasta las volquetas que impiden la visibilidad correcta. Exactamente. Entonces, es un área donde tenemos que adaptar una velocidad a la situación. Es decir, esta velocidad, como vemos nosotros que la gente no retira el pie del acelerador, prácticamente uno se puede convertir en un homicida o en un suicida, porque no sabe qué es lo que va a suceder. Entonces, lo primero que también tenemos que saber, que a lo mejor llevamos una vía que tenemos que dar la preferencia. O sea, si no hay cartel, indica que el que debe pasar es el que viene por mi derecha. Exactamente. Y esa es la única preferencia absoluta que hay. Pero también sucede en algunos casos que la gente ya está acostumbrada y sigue viaje en esa esquina pensando que el cartel está. Eso es muy Y si el cartel el día anterior se destruyó, se cambió, porque cambian las condiciones de la vía. Además, convengamos que la preferencia sigue generando muchas dudas y que uno tampoco se puede confiar 100% aún teniéndola y aún estando el cartel. Exactamente, como tú decís, Vero, la gente se acostumbra y por hábito pasa rápidamente acá. Y la prudencia objetiva y la obligación es de retirar el pie del acelerador para poder llegar a las situaciones de este conflicto. Por ejemplo, en este caso, sí, el que gira pierde la preferencia. Pero yo no sé si sabe que esto hace. ¿Cuántas veces venís circulando de esta manera y alguien te gira delante tuyo? Pasa hasta a veces cuando venís con el semáforo que la gente gira con roja, ¿no? Y esto es lo que tenemos que saber, que es una zona donde además dependemos de la conducta de los demás. Tenemos que ahí tenemos el ejemplo si va a doblar. Exacto. ¿Quién tiene la preferencia? Y ahí la preferencia es del azul y del rojo, porque el que gira siempre pierde la preferencia. Aunque venga por la derecha. Aunque, claro, la preferencia de la derecha se pierde si yo tengo un cartel que me quita esa preferencia. Y esto ocurre. Entonces, muchas de estas cosas que vemos hoy son preguntas frecuentes de los televidentes o de nuestros alumnos. Y además que como la gente lo hace comúnmente, la gente cree que la costumbre genera derecho y que todo el mundo lo repita, lo haga. Eso no te da derecho a ti a hacer lo que los otros hacen mal. Yo no puedo decir a todo el mundo. Por ejemplo, acá tenemos un peatón cruzando. ¿Sabe el conductor que la primera preferencia que tiene al llegar al cruce es la del peatón?
Muchos conductores, equivocadamente, creen que porque vienen por una vía de sentido preferencial se la trasladan al peatón. No, el que tiene preferencia primero es el peatón. Ergo, la conducta es de reducir la velocidad, entrar con el control necesario del vehículo, porque si hay un peatón que comienza a cruzar, hay que parar. No tenemos que parar porque solamente hay una cebra. Todos los cruces peatonales habilitados, la preferencia primero es del peatón. Y después todavía no efectuamos el cruce, o sea que acá hay posibilidad de 3 maniobras. Y esta que recién hablamos con ustedes, yo no puedo pensar que todos los días está ese cartel, porque cuando el conductor toma conciencia de que efectivamente la preferencia le es otorgada por derecho, cuando prácticamente estás encima de la transversal. Y si cuando llegás, ese cartel no lo ves, la preferencia es del que aparece, como decías tú, del que aparece por la derecha. Entonces nosotros no podemos presuponer que la cartelería está siempre defendiéndonos, porque no habiendo cartelería, la preferencia es del que aparece por la derecha. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Bueno, la sugerencia es llegar a la intersección, sacando 15 o 20 metros el piecito del acelerador, llevarlo al freno, para entrar con el vehículo dominado, y si está todo correcto, saco del freno, lo llevo al acelerador y continúo la marcha. Esto, decíamos, no es solamente un tema de prudencia, prudencia objetiva, sino que esto es obligatorio hacerlo, por el hecho de que hay una responsabilidad que es civil y penal. Y esto implica que los conductores muchas veces desconocen, y el hábito de pasar por una esquina todos los días no te genera derecho, por más que uno piense que así sucede. Sobre todo en qué casos, cuando venimos en esas calles paralelas a las avenidas y que hay días en que yo soy el primero que abro la marcha en un grupo. Y esto es fundamental. Si yo vengo segundo, tercero en una caravana, bueno, por ahí vengo un poco más displicente, pero necesito entrar a la esquina con tensión, con atención, previendo que a lo mejor hay una necesidad de hacer una frenada, o normal o quizás de emergencia. Sí. Hasta que no llegue a la esquina, no sé qué es lo que voy a tener que hacer. El otro día me tocó cubrir un siniestro fatal en la situación que tú estás describiendo exactamente. Tú sabes que calles de internas, eso, no se exacto, respetó de eso la que derecha. pasó la semana pasada, bueno, fue el disparador de esto que hoy con todo gusto queremos, por lo menos, sugerir. Eso no es una verdad absoluta, pero lo que vemos nosotros es que a veces padece de ignorancia el conductor del riesgo que corre en una intersección. Muchísimas gracias, un placer recibirte presencialmente esta vez. Del mismo modo. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buena semana. Cerramos por aquí entonces la columna de seguridad vial con el profesor Arturo Borges.